Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Bienvenidos al canal Mundo Caballo de Troya. Agradecemos una vez más a Carlos por permitirnos una entrega más. Hoy tenemos sobre la mesa una selección de pasajes de Pactos y Señales, de J.J. Benítez. Y es un libro curioso, porque no es una novela ni un ensayo al uso. No, para nada. Es más bien un cuaderno de bitácora personal. Exacto, una colección de anécdotas, de casualidades que parecen imposibles y de vivencias que, la verdad, te dejan pensando. Mucho. Nuestra misión hoy es bucear un poco en estas historias para intentar entender el hilo que las une, porque todas apuntan a una idea central, que el universo nos habla. Que nos manda señales. Justo. Y que hay pactos que se saltan la frontera de la muerte y que, como dice el propio autor, hay otra realidad no sujeta al tiempo ni al espacio que nos contempla divertida. Y has dado en el clavo con la palabra señal. Es muy deliberada. Él podría usar un término más técnico como sincronicidad, que acuñó Carl Jung, pero Benítez lo evita. Lo evita completamente. Prefiere señal porque, la sincronicidad habla de una coincidencia significativa, pero no tiene por qué ser intencionada. Una señal, en cambio... Implica que hay alguien al otro lado. Eso es. Implica un emisor, una intención, un mensaje enviado a propósito. Y esa es la premisa que lo cambia todo. Totalmente. Y para empezar a tirar de ese hilo, creo que lo mejor es ir a lo más directo del libro, los pactos con el más allá. La idea es sencilla y a la vez potentísima. Acordar una prueba con alguien que va a morir. Sí, para que demuestre que sigue existiendo. Y el autor cuenta uno que hizo con el cura Enrique López Guerrero. Un pacto que, por cierto, tenía unas condiciones pero que muy concretas. Exacto. El acuerdo era que el primero de los dos que muriera le enviaría al otro una estampa de la Virgen de Guadalupe en las 24 horas siguientes al fallecimiento. Sencillo, ¿verdad? Pues no tanto. Para nada. Benítez confiesa que él, para sus adentros, hizo lo que llama una restricción mental. No bastaba cualquier estampa de la Guadalupe. Tenía que ser específicamente... ¿La de la Virgen mexicana? Y eso no se lo dijo. Nunca. Era su pequeña trampa, una prueba dentro de la prueba. Claro. El caso es que el cura fallece y pasan las 24 horas y no llega ninguna estampa, ni mexicana ni de ningún tipo. O sea, pacto fallido. ¿O no? Para él, todo lo contrario. Interpreta que el silencio, la ausencia de la estampa, es precisamente la respuesta a su condición no verbalizada. Es como si el cura le estuviera diciendo: «Te he oído, sé la trampa que pusiste y esta es mi forma de demostrártelo». Claro, es que eso es lo alucinante, cómo le da la vuelta a la tortilla. El hecho de que no pase nada se convierte en la prueba de que sí está pasando algo. Exacto. Y esto es fascinante porque nos obliga a preguntarnos si una señal necesita ser un evento positivo, algo que ocurre. Aquí, la nada, el silencio, se carga de intención. Es una comunicación por vía negativa, por así decirlo. Es una idea muy potente. Psicológicamente, es mucho más difícil de procesar que un simple hola. Y por eso mismo, para el autor es mucho más convincente. Pero lo curioso es que esta idea del pacto no se limita a gente cercana, a un amigo como el cura. El autor lo lleva un paso más allá, intentándolo con alguien a quien admiraba pero que no conocía de nada, el actor Richard Widmark. Que eso ya es rizar el rizo. ¿Cómo haces un pacto con alguien con quien nunca has hablado? Pues de forma unilateral, al enterarse de la muerte del actor, Benítez le lanza una petición al aire, algo como: si estás vivo en eso que yo llamo los mundos mat, haz que vea o reciba el número 52. ¿Y por qué el 52? Porque era el número de películas que él había visto del actor, era su código personal. Pasan los días, está de viaje en Argentina con su hijo, van a cenar a un restaurante y al pedir la cuenta, No me digas. la factura asciende a 52 pesos justos. Un momento. Pero aquí el escéptico diría que eso es pura apofenia, ver patrones donde no los hay. Claro. Quiero decir, en un viaje, ¿cuántas facturas, números de habitación o matrículas de coche de 2 dígitos no vería? ¿Cómo se justifica que esa en concreto es la señal y no simple y pura casualidad? Muy buena pregunta. Y él lo justifica por acumulación. Su argumento es que no se trata de este hecho aislado, sino que forma parte de una cadena larguísima de sucesos que para él, estadísticamente, rompen la barrera del azar. Entiendo. Un evento puede ser casualidad. 100 eventos apuntando en la misma dirección, según él, ya no lo son. Es un goteo constante que va minando la incredulidad.
Entiendo. Así que vemos un patrón que va de lo personal como un pacto con un amigo a algo más impersonal y simbólico, como un número. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si existe este lenguaje, ¿se limita a responder o también ofrece pistas no solicitadas, como una especie de GPS existencial? Eso es, y ahí es donde entramos en la historia del desierto de Argelia, que es increíble, porque es justo eso, una pista que él no había pedido. Estando allí, en un mercadillo tuareg, se topa con un candado antiguo de bronce, con 5 signos grabados en bereber. Y conociéndole, seguro que no lo dejó ahí. Por supuesto que no. Los tuaregs le dicen que parece una oración, pero él se queda con la copla. Se pone a investigar y descubre algo alucinante. Esos 5 símbolos, leídos de una manera determinada, forman la palabra Ibrahim. Que es una derivación de Abraham. Eso es. Pero es que además, la forma conjunta de los 5 símbolos se asemeja muchísimo al famoso emblema del caso OVNI Humo. Perdona que te interrumpa, pero esto es un punto clave en su método. No se conforma con una sola capa de significado. Un candado, Abraham, un símbolo ovni. Está conectando 3 universos. Exacto. 3 mundos que a priori no tienen nada que ver. Para quien no lo sepa, el caso Humo es esa supuesta comunicación de extraterrestres con un grupo de gente en Madrid en los años 60 a través de cartas. Es un pilar de la ufología española. Justo. Y como si esa conexión entre Abraham y un supuesto caso ovnis no fuera ya lo bastante explosiva, él pide una segunda señal para confirmarla. Venga ya. Pide otra prueba. Y poco después, en el mismo mercadillo, encuentra otro candado. Y en una de sus caras, ¿qué hay grabado? 3 círculos, que la asocia inmediatamente con la bandera del maestro, que según ciertos textos apócrifos, el personaje de Melquisedec le entregó a Abraham. El objeto en sí, el candado, no puede ser casual en esta interpretación. Un candado sirve para guardar y preservar algo valioso. Claro. Para él, se convierte en una metáfora perfecta de esa buena nueva, ese conocimiento trascendental que Abraham recibió y que de alguna forma ha sido preservado, cerrado bajo llave, a la espera de ser descubierto. Es un ejemplo perfecto de cómo un objeto cotidiano se carga de un simbolismo profundo hasta los topes. Y hablando de símbolos, hay uno que es casi su sombra, que le persigue a todas partes. El 0 o, lo que es lo mismo, el número 101. El 101, sí. Justo después de pedir una señal sobre una investigación. Lo increíble es que horas antes, en España, un testigo de un avistamiento ovni le había descrito exactamente esos símbolos en la panza de la nave. Ahí ya tienes la conexión. El ancla. A partir de ahí es un no parar. El 101 aparece en los datos del nacimiento de su nieto, en la matrícula de un coche que se cruza justo antes de un intento de robo en San Petersburgo, lo que él interpreta como un aviso. Un aviso, claro. En el código de barras de un CD que compra e incluso en la bandeja de plástico del control de seguridad del aeropuerto de Pekín, por todas partes. Aunque, a ver, seamos sinceros, la explicación psicológica del sesgo de confirmación aquí es muy potente. Hombre, claro. Una vez que el 101 se te mete en la cabeza, es como cuando te quieres comprar un coche rojo y de repente solo ves coches rojos por la calle. El cerebro se vuelve un especialista en filtrar la realidad y mostrarte lo que buscas. Claro, es la explicación más racional. Sí, pero lo que hace el autor es dar un salto de fe y decir, no es mi cerebro, es el universo. Para él, esa es la diferencia clave entre la psicología y lo que él llama señalética. No niega el mecanismo psicológico, pero le atribuye una causa externa e inteligente. O sea, no es él quien busca, es que se lo muestran. Exacto. Ese 101 deja de ser un número y se convierte en una firma, en un estamos aquí constante que le da seguridad en investigaciones que a menudo son un auténtico laberinto. Y esto nos lleva a la siguiente fase, porque el libro sugiere que esa comunicación no siempre viene de fuera, con objetos o números. A veces el canal es mucho más directo, la propia mente. A través de sueños o incluso de visiones. Sí, y aquí es donde la cosa se complica de verdad, porque ya no hablamos de interpretar un candado, hablamos de meterse en el terreno de la conciencia, que es mucho más resbaladizo. Totalmente. Y relata 2 tipos de experiencias muy diferentes. Por un lado, lo que podríamos llamar sueños comunicativos. Cuenta la historia de una mujer, Paqui, cuyo padre fallecido se le aparecía en sueños. Ajá. Y en esos sueños siempre sonaba una música de fondo que ella era incapaz de identificar. Era frustrante. Hasta que tiene un sueño final, muy vívido, en el que está en una especie de sala sin paredes, sentada frente a su padre. La música vuelve a sonar, pero esta vez Esta vez sí la reconoce. por fin la reconoce.
y en ese momento siente una paz inmensa, como si el mensaje por fin hubiera llegado completo. Es un mensaje de consuelo, claramente. El valor de esa experiencia es puramente emocional y personal. Sirve para cerrar un duelo, para sentir esa conexión una última vez. Es una comunicación dirigida al corazón, no necesita ser verificada por nadie más. Pero claro, luego está el otro tipo de experiencias. Las que sí parecen querer ser verificadas. Exacto. Habla de premoniciones, de visiones que le llegan sin buscarlas y de ejemplos muy concretos. Menciona haber visto el hundimiento del petrolero Urquiola en 1976 y de forma aún más precisa relata cómo días antes de la matanza de Utoya, en Noruega, en 2011, Sí. anotó en su cuaderno de campo la fecha exacta del atentado, 22 de julio, junto con la sensación de que algo terrible iba a pasar. Y esa es la otra cara de la moneda. Ya no es un sueño subjetivo y consolador. Esto se presenta como un dato objetivo, verificable a posteriori. O te lo crees o no te lo crees. No hay término medio. Y plantea la eterna pregunta de si el futuro está de alguna manera ya escrito o si la conciencia en ciertos estados puede saltar por las líneas del tiempo. Son dos tipos de comunicación con propósitos totalmente distintos. Una busca sanar, la otra parece querer demostrar que las reglas del juego no son las que creemos. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que nos dan estas historias, el cuadro que emerge es el de un universo que no es mudo, sino que se comunica constantemente a través de un lenguaje de señales, Sí, un universo donde la muerte no es un punto final. sino un cambio de estado, un simple tránsito, y donde parece haber una inteligencia o varias que orquesta estas casualidades imposibles. Hay una frase de un personaje del libro que lo resume todo de forma brutal. La muerte no existe, somos eternos, la vida es un malentendido. Pensando en el valor que esto puede tener para quien se acerca a este material, más allá de la fascinación, creo que la propuesta es un ejercicio mental. ¿En qué sentido? Independientemente de si uno se cree estas historias a pies juntillas o las ve como pura literatura, invitan a hacer algo, a observar el mundo de otra manera, a prestar atención a los patrones y a las coincidencias en la propia vida. Con otra mirada. Sí, no con paranoia, sino con curiosidad. Es una invitación a dejar de ver la existencia como una serie de eventos aleatorios y empezar a leerla como si fuera un texto lleno de posibles significados. En cierto modo, es una invitación a convertirte en el detective de tu propio destino. Me gusta esa idea. Y para cerrar, vamos a dejar una última reflexión que propone el autor, quizá la más vertiginosa de todas. Él postula que en los infinitos decimales del número pi se hallan encriptada no solo la historia del universo. Si eso fuera cierto, si el guión completo de una vida estuviera ya contenido en una constante matemática, ¿qué papel jugarían entonces nuestras decisiones? ¿Seríamos actores con libre albedrío o simplemente espectadores descubriendo una trama que ya estaba escrita desde el principio de los tiempos?